en el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel. En nuestro hospital, aproximadamente el 50% de los niños que allá recibimos se infectaron con COVID. En nuestro hospital, cuando tenemos niños tan graves, las infecciones secundarias a los cuidados hospitalarios son bastante frecuentes. Y cuando nosotros tenemos a un niño que empieza a presentar un síndrome infeccioso, inmediatamente empezamos a desarrollar un protocolo para identificar cuál fue la infección que este niño está cursando y actuar en consecuencia. La novedad en este periodo de la pandemia fue encontrar que otras de las infecciones que estos niños presentaron durante su hospitalización fue una infección por COVID. Pese a que se tomaron todas las medidas de precaución, entendemos que la forma en la cual el COVID ingresó a nuestro hospital fue a través de la visita de los padres, que de por sí estaba restringida, pues solamente ingresaba uno de los padres, o el papá o la mamá. Sin embargo, fue prácticamente imposible que niños tan delicados como los que manejamos no se infecten. Lo que nos sorprendió fue que cuando empezamos a estudiar ya a estos niños, les hacíamos, de acuerdo a la disponibilidad de las pruebas que teníamos, pruebas casi sistemáticas, pruebas rápidas. Al poco tiempo nuestro hospital adquirió más medios de diagnóstico, como las pruebas cuantificadas de ELISA. Y allí nos encontramos con una novedad bastante interesante. Y fue que nuestros niños, cuando fueron incorporados a este nuevo protocolo, pues una buena parte de estos niños ya estaban con inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M casi desapareciendo, lo cual indicaba de que estos niños habían atravesado la etapa del COVID y ya tenían anticuerpos. Entonces empezamos a revisar cómo estos niños tan graves salieron favorablemente de esta infección. Lo único que hicimos realmente fue trabajar con un protocolo estricto del manejo del desnutrido grave en general, sin diferenciación específica. Entonces, empezamos cuáles son las fortalezas de este protocolo dentro de las recomendaciones en generales que se recomienda desde el punto de vista nutricional a los niños con COVID. Y encontramos estas que a continuación voy a mostrarles. Bien. ¿Pueden ustedes ver la presentación? Sí, doctor, se puede ver. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces voy a mostrarles cuáles son las características del manejo del niño con desnutrición proteico-energética grave y vamos a ir revisando qué elementos fueron la fortaleza para evitar que estos niños presentaran una evolución desfavorable, puesto que el COVID la pasaron como cualquier otra infección que estos niños afrontan. Y esto fue una sorpresa. Hecho parecido ocurrió en niños con cáncer, en niños con desnutrición secundaria, que también fueron vulnerables al COVID. Entonces quiero mostrarles un poco cuál es el manejo que reciben estos niños en general para la desnutrición proteico-energética grave. Bien. Entonces, debemos recordar que la desnutrición es un síndrome sistémico, prácticamente afecta todo el organismo. Saben ustedes que este síndrome es una consecuencia de la deficiencia de los nutrientes esenciales en el organismo. Y la forma en la cual se presenta este síndrome va a depender de la magnitud de esta deficiencia. Mientras más deficiente sea el niño desde un punto de vista nutricional, más claro será este síndrome. Este síndrome también va a depender de cómo lo manejamos. Si el tratamiento es adecuado y oportuno, pues
estos niños salen bien, aún con COVID. ¿Qué podríamos decirles al respecto en relación a al manejo de los niños? Los datos de 67 estudios realizados en todo el mundo revelan que la tasa de letalidad mediana por desnutrición no ha variado significativamente durante los últimos 5 decenios y que en los años 90, 1 de cada 4 niños con malnutrición grave fallecía durante el tratamiento. ¿Qué pasó con los resultados del tratamiento de la desnutrición en general? En todos los decenios considerados ha habido centros que han obtenido buenos resultados, una mortalidad menor al 5% y otros que no, una mortalidad aproximadamente del 50%. Esta diferencia en realidad no refleja una repartición desigual del número de casos de malnutrición grave, sino básicamente de la calidad del tratamiento. Lo que sabemos de desnutrición es gracias a muchos investigadores que han invertido su vida trabajando sobre la desnutrición. Por ejemplo, John Waterloo, Ann Ashworth, Monkever y Rafael Ramos Galván, entre otros, dedicaron gran parte de su vida profesional a comprender la fisiopatología de la desnutrición, identificando cuáles fueron las principales causas de la mortalidad y determinaron cuáles fueron las mejores conductas para evitarla. Al momento podríamos decir que las recomendaciones en lo que se debe hacer está basada en la evidencia generada durante todo este periodo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar un poco lo que hicimos en el manejo de estos niños, lo que básicamente es revisar el protocolo recomendado por la OMS, compartir nuestra experiencia en el manejo del desnutrido grave en nuestra institución aplicando el protocolo y poner en consideración algunas recomendaciones. Fíjense ustedes que nosotros pasamos por un periodo en el que la tasa de letalidad era muy alta, alrededor del 45%, cuando no existía un protocolo claramente diferencial en el manejo de los desnutridos graves. Alrededor de los 2000 empezamos a trabajar con un manejo diferencial y que siguió un proceso de convencimiento. Se tuvo que trabajar primero capacitando a un equipo y después a todo el personal en general para que independientemente de quién esté manejando estos niños, todos hagamos lo mismo. Fíjense ustedes que cuando se empezaron a cumplir el 50% de las recomendaciones, la tasa de letalidad bajó del 40 al 15%. Cuando se cumplen todas las recomendaciones, en términos generales podríamos decir que la tasa de letalidad fluctúa entre el 3 al 1.7%. Fíjense ustedes que esto está muy por debajo del 5%, que es lo máximo aceptable cuando el protocolo está bien llevado. Entonces, si el protocolo está bien llevado, aún con COVID, esta será nuestra tasa de letalidad si hacemos las cosas apropiadamente. Debemos saber que el desafío del organismo del desnutrido es alcanzar la homeorexis, que es un equilibrio dentro del desequilibrio, por eso es que no se llama homeostasis, y lo hace para no morir rápidamente porque está sobreviviendo gracias a su propio organismo frente a la insuficiencia nutricional de la cual es víctima. Entonces, lo que estos niños hacen es una adaptación reductiva en forma progresiva. Se adaptan a la reducción de los nutrientes. Y en la desnutrición grave, los sistemas del organismo se van frenando, se van apagando y funcionan cada vez menos y sus respuestas se tornan perezosas e inadecuadas. Esta es la situación que les permite sobrevivir con menos calorías. Aprenden a funcionar de manera completamente nueva y diferente. Por lo tanto, necesitan también un tratamiento diferente. Los desnutridos agudos graves o los edematosos son los que tienen el mayor riesgo de mortalidad. El desnutrido crónico reagudizado también pertenece a este grupo. Cuando se introduce un estrés adicional a la adaptación reductiva, una infección o un tratamiento inadecuado, puede sobrecargar los sistemas
desequilibrar este proceso y llevar a una condición de insuficiencia nutricia aguda y aumentar el riesgo de mortalidad. Pero si nosotros logramos manejar esto con un protocolo adecuado, no vamos a romper este nuevo equilibrio del niño. Lo que hay que hacer es llevarlo a un equilibrio apropiado, pero progresivamente. Cualquier cambio que se haga de manera brusca, lo único que hará será desequilibrar más este niño e incrementar la mortalidad. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es el énfasis, vamos a hacer un poco de énfasis en el tratamiento de la fase inicial y les vamos a mostrar qué hacemos en la fase inicial de la rehabilitación nutricional. Básicamente, el énfasis del tratamiento de la fase inicial es evitar que la desnutrición progrese llegando a una insuficiencia nutricia aguda. Estabilizamos al niño y hay que prevenir la mortalidad. El tratamiento de la fase inicial de la desnutrición es una situación de emergencia. Entonces, aquí hay que ser bastante prudente. Generalmente las normas de la OPS-OMS indican que se deberían hospitalizar todos los niños cuyos indicadores peso para la talla y talla para la edad se encuentren menor a menos 2 desviaciones estándar asociado a complicaciones. Y las complicaciones pueden ser EDA con deshidratación, IRA con neumonía, una anemia importante. Lo que les estoy mostrando acá son la forma en la cual nosotros admitimos a estos niños. Las recomendaciones de la OPS-OMS indican que los niños que deberían recibir el manejo en criterio del protocolo estricto de la desnutrición deberían ser aquellos niños que tienen menos 3 desviaciones estándar. Nosotros estamos convencidos de que el indicador apropiado, el índice adecuado, es la menos 2 desviaciones estándar asociado a complicaciones y no esperar que llegue a menos 3. Porque estos niños que están con menor a menos 2 desviaciones estándar, con cualquier complicación, diarreas, neumonías, COVID, lo que fuese, van a correr a la desnutrición y en una semana estarán en menos 3. Por lo tanto, aquí se trata de actuar antes de que llegue a la menos 3. Conceptualmente, un desnutrido que está en menor a menos 2 desviaciones estándar se considera un desnutrido moderado. Pero cuando hay una infección asociada, corren a una desnutrición grave que es menor a menos 3 desviaciones estándar. Por lo tanto, lo más prudente es actuar antes. Entonces, los criterios de hospitalización que nosotros empleamos en el hospital no son menor a menos 3 desviaciones estándar. Es menor a menos 2 desviaciones estándar del peso para la talla y la talla para la edad, siempre y cuando esta menos 2 desviaciones estándar esté asociado a una complicación. Y complicación es cualquier infección. Cuando es un niño que tiene edema simétrico, pues el peso para la talla ya no importa como parámetro, porque se está pesando agua y por lo tanto está falseado. Basta que tenga un edema simétrico para considerar que este niño debe recibir un protocolo diferenciado. Estos son los niños fundamentalmente que manejamos en el hospital. Entonces, veamos cuáles son los principios generales del tratamiento. El primero es tratar y prevenir la hipoglicemia. El segundo es tratar y prevenir la hipotermia. El siguiente es tratar y prevenir la deshidratación y el choque de acuerdo al protocolo. 4. Corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. Tratar infecciones. Corregir las carencias de micronutrientes. Empezar la alimentación prudentemente, de poco a poco. Como hemos dicho, no tenemos que romper su adaptación reductiva rápidamente y a medida que vaya recuperando, incrementar el aporte, va a ser una recuperación del crecimiento. Para eso utilizamos la F75 y luego la F100, que son fórmulas lácteas específicamente construidas con este propósito. Proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional y preparar para el seguimiento tras la recuperación. Entonces, este es uno de los puntos centrales para trabajar con los niños, tratar y prevenir la hipoglicemia.
¿Cómo hacemos? El punto de corte es 60 miligramos por decilitro. Por lo tanto, cualquier valor igual o menor a 60 miligramos por decilitro debería ser considerado como hipoglicemia. Entonces, lo que se debería hacer es identificar un control de glucemia capilar al ingreso y realizar un control periódico. Se debe solicitar la glucemia central y alimentación cada 2 horas con F75. Si estos niños no quieren alimentarse, pues se debe indicar sonda nasogástrica. Entonces, control de glucemia capilar al ingreso y controlar periódicamente la glucemia. Asegúrense de que también sistemáticamente hayan pedido una glucemia central y una alimentación cada 2 horas para que estos niños no hagan crisis de hipoglicemia. Y no se olviden, si no quiere alimentarse, deberá recibir sonda nasogástrica y a través de ella recibir su alimentación. Si estos niños tienen hipoglicemia, pero no están inconscientes y pueden succionar, pues corregimos la hipoglicemia por vía oral. Lo hacemos con un bolo de glucosa al 10% y en términos simples podríamos decir que los niños menores de un mes reciben 5 cc por kilo en bolo y los mayores de un mes 10 cc por kilo en bolo. Una vez que hemos hecho esto, controlamos la glucemia 30 minutos después. Si la glucemia está normal, iniciamos la alimentación con F75 cada 2 horas. Si es que la hipoglucemia persiste, repetimos nuevamente el bolo. Cuando el niño está inconsciente, entonces lo ideal debería ser corregir la hipoglicemia por vía endovenosa. ¿Cómo? Con dextrosa al 10% y también las mismas cantidades, solo que por vía endovenosa. Menores de un mes, 5 cc por kilo en bolo, mayores de un mes, 10 cc por kilo en bolo. La diferencia es que es por vía endovenosa. ¿Qué pasa si no podemos canalizar a este niño? Indicar una sonda nasogástrica y controlar la glucemia 30 minutos después. ¿Qué hacemos cuando estos niños tienen una buena glucemia? Arriba de los 60 miligramos por decilitro. Pues lo que hay que hacer es prevenir la hipotermia, que es la segunda recomendación del protocolo. Para prevenir la hipoglicemia, en estos niños lo que hacemos, hemos dicho, es esto. Administrar F75 cada 2 horas. Simplemente eso. Cuando la glucemia está menor a 60 miligramos por decilitro, vamos a corregir con dextrosa al 10% por vía oral, si está consciente, y por vía endovenosa si está inconsciente. Las cantidades son las mismas. Dextrosa al 10%, menor de un mes 5 cc por kilo en bolo, mayor de un mes 10 cc por kilo en bolo. La siguiente recomendación es tratar y prevenir la hipotermia. El punto de corte que estamos utilizando es 36.5. Cualquier temperatura igual o menor a 36.5 debería ser considerada hipotermia y no esperar a que llegue a 35.5. Estos son los criterios centrales. ¿Qué hay que saber sobre estos aspectos? Los niños desnutridos usualmente no hacen fiebres, tienen mayor riesgo a hacer hipotermia. Por lo tanto, debemos centrarnos en este aspecto central. Entonces, para prevenir la hipotermia, pues se debería asegurar que el niño tenga todas las condiciones necesarias. Evitar corrientes de aire, arropar al niño, usar mamelucos, especialmente en la noche y en la madrugada, controlar la temperatura frecuentemente, especialmente si el niño está muy desnutrido, más frecuentemente, y poco a poco ir espaciando. Asegurarnos que tengamos una buena temperatura ambiental entre 25 y 30 grados centígrados. Debemos calentar nuestras manos antes de examinar a este niño. Cualquier procedimiento que hagamos, debemos hacerlo rápidamente, incluyendo examinarlo y pesarlo, cambiarlo de ropa, bañarlo. Y de ser posible, siempre debemos facilitar el alojamiento conjunto del niño y su madre, abrigando juntos a ambos. ¿Qué pasa cuando el niño ya tiene hipotermia? Es decir, la temperatura es de 36.5 menor. Pues tenemos que utilizar medidas más activas para calentar. Por ejemplo, un calentador, un colchón térmico. Si el niño es muy pequeño, se puede utilizar una incubadora o calor radiante. Si no lo tenemos, pues la técnica mamá canguro sigue siendo útil. Y
cuando menos medidas tengan ustedes para tratar a estos niños, se pueden recurrir a medidas simples que no dejan de ser útiles. Por ejemplo, abrigar al niño con un cobertor plástico. Se construye un ponchito de plástico y se pone este ponchito por encima de la ropa y se cubre ambos con una frazada. No se olviden de mantener la cabeza del niño abrigada. ¿Cómo manejamos y cómo hemos tratado a estos niños con deshidratación y choque? Cuando estos niños están deshidratados, utilizamos una solución medio isotónica y se consigue haciendo una mezcla entre ringelactato al medio con dextrosa al 5%. Ejemplo, si utilizamos 500 cc de ringelactato, utilizaremos 500 cc de una dextrosa al 5%. O una solución salina al medio con dextrosa al 5%, 500 de una y 500 de otra. Si en nuestro hospital tenemos glucosalino, ya es una solución medio isotónica y ya tiene una concentración de dextrosa al 2.5%. Como ustedes verán, estamos rehidratando a un niño no con una solución isotónica, sino con una solución medio isotónica y con algo de azúcar, para evitar que mientras se rehidrata no haga una hipoglicemia. Se puede adicionar cloruro de potasio cuando el niño empiece a miccionar. Fíjense que las cantidades que empleamos para rehidratar a estos niños son muy pequeñas comparadas con las que empleamos para rehidratar a niños que no tienen problemas nutricionales. De esta solución medio isotónica con dextrosa al 2.5%, utilizamos 15 ml por kilo por vía endovenosa en 1 hora. Si después de haber administrado esta solución en 1 hora hay mejoría de los signos de deshidratación, entonces hay que repetir el tratamiento otra vez más, otra hora, con otros 15 ml por kilo en 1 hora. Veamos lo contrario. Ponemos los 15 ml por kilo por vía endovenosa en 1 hora, pero no hay mejoría después. En este caso, lo más recomendable es indicar oxígeno, medidas para hipoglicemia, medidas para hipotermia, y en vez de utilizar otra carga de una solución medio isotónica, utilizamos paquete globular o sangre entera para conseguir mejorar el estado, la alteración hidroelectrolítica y hemodinámica de estos pacientes. Estos niños generalmente llegan con anemia, pero solamente deberían recibir una transfusión sanguínea aquellos que tienen anemia grave. ¿Por qué? Porque estos niños han hecho una adaptación reductiva. Por lo tanto, los niños desnutridos pueden tolerar bastante bien la anemia, quizás porque su demanda de oxígeno es baja, por lo que la transfusión sanguínea como tal debe reservarse como último recurso. Consideramos grave cuando la hemoglobina se encuentra con valores menores a 6 miligramos por decilitro o 60 gramos por litro. 6 miligramos por decilitro. Solamente en ese caso hacemos una transfusión sanguínea con paquete globular a 10 ml por kilogramo día. ¿Por qué no tendríamos que administrarles hierro a estos niños en la fase inicial si están anémicos? Porque la administración de hierro en la fase inicial del tratamiento puede tener como resultado la presencia de hierro libre. Y el hierro causa trastornos mediante 3 mecanismos. Primero es esta, que es la formación de radicales libres, porque el hierro es altamente reactivo y promueve la formación de radicales libres, los cuales pueden participar en acciones químicas no controladas con efectos dañinos, tales como la lesión de las membranas celulares, empeorando la inflamación. La otra razón es esta. El hierro promueve el crecimiento bacteriano y puede empeorar algunas infecciones. Por lo tanto, solamente se debe administrar hierro cuando ya estamos entrando a la etapa de rehabilitación nutricional. Cuando utilizamos hierro antes, ciertamente el organismo tratará de protegerse de esta excesiva cantidad de hierro, tratando de convertirlo en ferritina. Pero para hacer esto requiere consumir energía y aminoácidos, los cuales podrían ser utilizados en otras funciones importantes del organismo y no en corregir esta indicación que sería inapropiada.
Cuando los niños tienen una deshidratación sin choque, utilizamos un sobre de rehidratación oral modificado, que tiene también similares características a las soluciones que empleamos por vía endovenosa. Es decir, estas soluciones tienen menos sodio, tienen más potasio y tienen más azúcar. Generalmente esto ya viene en un preparado que se llama Resomal. Cuando no tenemos este preparado, podemos utilizar un sobre de rehidratación convencional haciéndole algunas modificaciones. ¿Cuáles serían las modificaciones? En lugar de disolver un sobre con 1 litro de agua, lo hacemos con 2 litros de agua hervida y enfriada. Le adicionamos 50 gramos de azúcar y le ponemos un concentrado de minerales y vitaminas. Si no disponemos de un concentrado de minerales y vitaminas, es importante añadir lo mismo que hemos hecho con la solución endovenosa, ponerle cloruro de potasio, unos 8 gramos. Si no disponen de cloruro de potasio, pueden ponerle 2 a 3 tazas de jugo de naranja como una medida alternativa para utilizar el potasio de la misma. El esquema es 100 miligramos por kilo en 12 horas, distribuyendo el volumen cada 2 horas. Si existe mejoría de los signos de deshidratación, alternamos con F75 después de 4 horas. Es decir, una será de Resomal, otra será de la fórmula especial F75. Una será de las soluciones de deshidratación y otra del F75. Y poco a poco. Si es que no quiere tomar esta solución, indique sonda nasogástrica y no esperen a que el niño la acepta, ya que con frecuencia el niño desnutrido está anoréxico y no quiere comer ni beber nada. Este es un aspecto central. ¿Qué hacemos con estos niños? Debemos saber que los niños en general, como son inmunodeprimidos, no nos muestran la infección como estamos acostumbrados a reconocerla. La infección, nosotros en general, no estoy hablando de un niño desnutrido, la reconocemos porque presentan fiebre y porque el hemograma me muestra una leucocitosis, me muestra una neutrofilia. Si pido reactantes de fase aguda, pues el PSR está aumentado y la procalcitonina también. Pero todos estos parámetros que me están mostrando que un niño tiene datos sugerentes de una infección bacteriana no ocurren en un niño desnutrido. Porque para poder generar esta respuesta necesita energía. Y estos niños no la tienen. Son inmunodeprimidos. Por lo tanto, estos niños se mueren con graves infecciones, con un hemograma normal, con reactantes de fase aguda dentro de parámetros normales y sin fiebre. Por lo tanto, se debe considerar de que todos los niños con desnutrición grave deben asumirse de que están con una infección grave. De hecho, en investigaciones realizadas se evidenció que los niños que hacían hipoglucemias frecuentemente tenían una importante correlación de estar cursando cuadros sépticos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estos niños deben recibir desde que llegan antibióticos de amplio espectro. Y de esta manera nos aseguramos de que estos niños no vayan a morir por una infección que no se evidencia claramente en el momento en que llegan. Fíjense ustedes que todas las recomendaciones que les estamos dando son el resultado de bastantes estudios que han evidenciado que esta es la mejor forma de tratar estos niños y la propia nuestra. Como ustedes han visto, nosotros teníamos una tasa de letalidad del 45%, que haciendo todo lo que les estoy mostrando, se ha reducido entre el 1.5, entre el 1.7 al 3%. Ahora, fíjense ustedes, corregir las carencias de micronutrientes. ¿Qué hacemos con estos niños? Les administramos vitamina A, ácido fólico, zinc, calcio, vitamina D. Las prioridades son las siguientes. Todos los niños que llegan a nuestro hospital con desnutrición
reciben este concentrado de minerales y vitaminas con su leche. Fíjense que como sabemos que tienen deficiencia de potasio, pues les damos potasio, les damos magnesio, le ponemos zinc, ponemos cobre, yodo, selenio. Esta es una solución estandarizada. Fíjense todas estas vitaminas hidrosolubles que tienen. Y fíjense ustedes la cantidad de vitaminas liposolubles que tienen. Desde un punto de vista nutricional, se ha hecho énfasis que los niños que tengan COVID deben recibir fundamentalmente zinc, vitamina D como prioridades. Pues nosotros lo hemos hecho sistemáticamente y por esto es que nosotros creemos que este ha sido un otro factor adicional que ha contribuido a que estos niños que se han infectado en nuestro hospital con COVID no se han complicado más de lo que esperaríamos haber encontrado en estas circunstancias. Pues cuando nos hemos dado cuenta que estos niños tenían COVID, ya lo habían pasado. Por lo tanto, el manejo del protocolo en sí ha sido determinante para trabajar con estos niños y sacarlos poco a poco de su desnutrición. Su concentrado de minerales, de vitaminas hidrosolubles, de vitaminas liposolubles, es decir, desde que llegan, ha sido un factor fundamental. Lo que nosotros hemos hecho es enfatizar, pese a esto, en adicionar vitamina A, porque fíjense ustedes que acá la vitamina ya estaba presente, pero por recomendaciones, lo que hicimos fue, aparte de esto, adicionar una megadosis adicional de vitamina A. En los menores de 6 meses, 50.000 unidades, de 6 a 12 meses, 100.000 unidades y más de 12 meses, 200.000 unidades. Una sola megadosis. Si estos niños tenían infecciones oftálmicas severas, recibían 3 dosis, el día 1, el día 2 y el día 15 de esta misma cantidad. Es decir, menor de 6 meses, 50.000 unidades, 6 a 12 meses, 100.000 unidades internacionales y más de 12 meses, 200.000 unidades internacionales. También aumentamos el zinc y le aumentamos a 2 miligramos por kilogramo peso. También aumentamos el calcio y este calcio venía con vitamina D. Por este aspecto que aparecieron una serie de artículos indicando que la deficiencia en vitamina D de los niños que vienen con COVID puede representar un factor de riesgo adicional. Y esto especialmente ocurre en los niños de piel oscura o en los niños que están excesivamente arropados, porque no reciben suficiente cantidad de luz. Por lo tanto, nosotros con la presentación de calcio que administramos entraba simultáneamente vitamina D. Esto es lo que regularmente recibían estos niños diariamente, aproximadamente 400 miligramos de calcio y 200 unidades internacionales adicionales de vitamina D. La F75 tenía el CMD y aportaba una cantidad de calorías que era variable si teníamos un niño de estas características. Aquí tenemos un niño edematoso. Cuando tenemos un niño edematoso, la fórmula F75 es una fórmula láctea que tiene 75 kilocalorías por 0 y 0.9 gramos de proteína por cada 100 ml. Cuando se trata de un niño con desnutrición aguda, estos niños requieren las primeras 48 horas 80 kilocalorías y 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo día. Estos aportes se consiguen aproximadamente con 100 ml por kilogramo día de F75. Cuando tenemos niños como estos, que son los demasiados, entonces necesitan mayor cantidad de calorías las primeras 48 horas, unas 100 kilocalorías y 1 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo día. Y estos aportes se consiguen aproximadamente con 130 ml por kilogramo día de esta fórmula que les mencionaba, la F75, una fórmula láctea que les repito tiene 75 kilocalorías y 0.9 gramos de proteína por cada 100 ml. Una vez que estos niños pasaban
la primera semana, que es generalmente el tiempo en que un niño funde los edemas o se empieza a equilibrar. Entonces, en ese caso, empezamos la rehabilitación nutricional con F100. Esta última es una fórmula de recuperación para reconstruir los tejidos faltantes. Por lo tanto, dispone de más calorías y de proteínas. Contiene 100 kilocalorías y 2.9 gramos de proteína por 100 ml. Y en esta etapa ya estamos buscando el crecimiento compensatorio. Y después hay que incrementar progresivamente las calorías y por lo tanto el volumen. Llegamos a alimentar a estos niños hasta alcanzar 150 a 220 kilocalorías por kilogramo día durante la fase de bombardeo. Las proteínas también aumentan a 3 a 4 gramos por kilogramo día. Esta ha sido nuestra herramienta, que no es otra cosa que el protocolo, y que tiene muchas de las recomendaciones que se indica adicionar a los niños que están pasando con COVID. Estas recomendaciones ya venían de por sí en el protocolo de manejo. Por supuesto que estos niños deben recibir una estimulación sensorial y apoyo emocional que es posible en nuestro hospital con el equipo multidisciplinario que tenemos. Un entorno alegre y estimulante siempre es de gran ayuda. La ludoterapia estructurada, así sea tan breve como los 15 a 30 minutos que pueden recibir estos niños, es muy importante. Actividad física tan pronto como lo permita el estado del niño e incorporar a la familia en estos cuidados. Por ejemplo, que consuele, que alimente, que bañe, que juegue con el niño. Es importante que nuestra labor no termina con lo que hacemos en el hospital, sino con las instrucciones que damos a los padres sobre la alimentación, los signos de peligro y cuándo volver. Preparar para el seguimiento tras la recuperación no solamente implica las recomendaciones nutricionales, sino asegurarnos de tener un buen esquema de vacunación, de cubrir toda la suplementación que es recomendable en estos niños, capacitar a los padres, donde ahora se debe enfatizar todas las recomendaciones del COVID. El lavado de manos, el distanciamiento, tratar espacios de aglomeración y el seguimiento ambulatorio de estos niños, que viene a ser un elemento central. Este es el hospital donde trabajamos. Es una infraestructura que compartimos con la maternidad, donde tenemos un equipo multidisciplinario que está conformado por nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas y por supuesto los residentes. Tenemos un equipo que trabaja con mucha dedicación con estos niños, y con todo este equipo y estas recomendaciones es como nosotros hemos ido enfrentando la pandemia por COVID-19 y la hemos pasado cumpliendo estrictamente el protocolo, donde parte de sus recomendaciones ya estaban incluidas con las que salieron dentro de las recomendaciones nutricionales para los niños con COVID. Y de este modo logramos sacar adelante a estos niños. Muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes y pues a continuación estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Una excelente presentación. Agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos una primera que dice: ¿cómo evidencia la infección en el niño desnutrido si bien en estos no se manifiestan ni sintomatología ni alteraciones laboratoriales o son mínimos? Por favor, ¿serías tan amable de volverme a repetir la pregunta? No escuché muy bien. Claro, doctor.
¿Cómo evidencia la infección en el niño desnutrido si bien en estos no se manifiestan ni sintomatología ni alteraciones laboratoriales o son mínimos? Ok, esa es una muy buena pregunta porque este fue el punto de discusión durante el tiempo en el cual estábamos empezando a aplicar el protocolo y una de las recomendaciones es empleo sistemático de antibióticos en los niños cuando la desnutrición es grave. La discusión siempre se generaba, ¿por qué vamos a dar antibióticos si este niño no tiene fiebre? ¿Por qué vamos a dar antibióticos si estos niños no tienen reactantes de fase aguda alterados y tienen un hemograma normal? Entonces nosotros explicábamos de que como estos niños son inmunodeprimidos, no evidencian la infección clínicamente. Entonces decían, entonces esperemos que nos den evidencias de que están infectados porque ahora no encontramos ninguna argumentación. Lo que nosotros aprendimos en este periodo no fue nada distinto a lo que ocurrió en otras partes del mundo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los niños que más se morían eran aquellos niños eh, a quienes no se había iniciado antibióticos en el momento de ingreso. Eso es bien importante saber. ¿Y qué más aprendimos durante todo este periodo? Que a la larga, pese a todo este rechazo a utilizar antibióticos desde el inicio, solamente con el criterio de que el niño desnutrido grave está infectado, pese a esto, todos los niños tarde o temprano llegaron a recibir antibióticos durante la hospitalización, porque empeoraron como era esperado. Pero los que más murieron fueron aquellos en quienes se inició muy tarde los antibióticos. Esto fue uno de los elementos que nosotros encontramos en nuestros estudios cuando trabajamos con estos niños y lo mismo ocurrió en otras partes del mundo. Lo único que se evidenció en estos estudios que se hicieron en varias partes del mundo es que se encontró que los niños desnutridos graves y que simultáneamente están haciendo hipoglicemia están sépticos. Por lo tanto, pareciera que la hipoglucemia es un centinela, es un signo de alarma de un cuadro séptico. Entonces debemos asumir que un niño desnutrido grave por su condición de inmunodepresión debe ser tratado como un niño séptico desde su ingreso, porque eso representa mayor oportunidad de vida, menor riesgo, sus tasas de letalidad serán muy bajas. Entonces, en conclusión, la desnutrición grave es suficiente criterio basado en la evidencia para iniciar antibióticos. La desnutrición grave, más aún si está asociada a complicaciones, independientemente de lo que este niño esté mostrando clínica o laboratorialmente. Muchas gracias.